estimados docentes de la Universidad de San Pedro Sula. Bienvenidos a su diplomado, el ejercicio de la labor docente en la educación superior actual. Vamos a comenzar con el tema número 1, dirigido a un análisis de la educación en el contexto actual. Nos hemos trazado como objetivo que cada uno de los participantes en este tema número 1, al concluir el mismo, sean capaces de identificar los elementos que caracterizan la educación como fenómeno social y humano y los componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje mediante la elaboración de un mapa conceptual. También que sean capaces de listar las concepciones sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje de las perspectivas del estudiante y del docente a partir de la elaboración de un cuadro comparativo, del cual vamos a estar explicando más adelante. Para comenzar el tema, hemos traído una canción del cantautor Silvio Rodríguez, titulada Solo el amor, y a la cual nos vamos a estar refiriendo luego, pero queremos invitarlos a que la escuchen detenidamente y le vamos a dejar acá la letra para que puedan ir comprendiendo mucho mejor el mensaje que trata de expresar su autor. Debes amar la arcilla que va en tus manos. Debes amar su arena hasta la locura. Y si no la emprendas, que será en vano. Solo el amor alumbra lo que perdura. Solo el amor convierte en milagro el barro. Solo el amor alumbra lo que perdura. Solo el amor convierte en milagro el barro. Debes amar el tiempo de los intentos. Debes amar la hora que nunca brilla. Y si no pretendas tocar lo cierto. Solo el amor engendra la maravilla. Solo el amor consigue encender lo muerto. Solo el amor engendra la maravilla. Solo el amor consigue encender lo muerto.
Excelente mensaje el de la canción, ¿verdad? Bueno, realmente no ha sido traída al azar la misma, sino por la relación que guarda con el tema que estamos abordando. Y queríamos comenzar con una pregunta, y es: ¿qué relación podríamos establecer entre el mensaje de la canción y el término educación? Vamos a poner nuevamente para que podamos visualizar el texto de la canción. Como estoy convencido fueron capaces de comprender, se habla, hay una relación directa entre un grupo de palabras que aparecen en la canción, como es el caso de la palabra amor, como es esa metáfora que utiliza el poeta para referirse a la capacidad que tiene el amor de convertir en personas mejores a quienes lo viven, a quienes disfrutan de ese sentimiento. Pero además la metáfora que hay detrás de la construcción, de la elaboración de los objetos de arcilla, los objetos de barro, de moldear el barro, y evidentemente tenemos que hacer una traslación al sentido que la educación tiene en la vida del individuo, que es como también esa forma de sacar de él lo mejor de sí, de sacar de cada uno de los individuos, de cada una de las personas, lo mejor que hay en él, como mismo el alfarero, como mismo el ceramista, saca del barro las más insólitas figuras, las mejores figuras, las más creativas, y son pues figuras que vienen a enaltecer la labor del ceramista, del alfarero, como mismo enaltece al educador ver cómo cada una de esas personas que entraron a sus aulas luego salen como mejores personas, o deben salir como mejores personas, personas con un nivel de formación mayor que cómo entrar. En sí, en sentido general, esta es una reflexión inicial. También podríamos estar hablando de la relación evidente que hay entre esa obra que es educar y el amor. Alguien ya dijo, educar es una obra de infinito amor, y creo que todos tenemos razones para seguir esa frase, en tanto hay una profunda relación entre la capacidad de educar y la capacidad de amar. Por eso, entonces, estamos transformando un poco, después de esta metáfora del alfarero, un poco el tema, la educación en el contexto actual, o cómo el amor convierte en milagro el barro, que podríamos decir cómo la educación convierte en mejores seres humanos a cada una de las personas que se acercan a un proceso educativo, a un proyecto educativo. De estas palabras del tema inicial nos vamos a quedar solo con contexto actual. Nos vamos a referir a los elementos que rodean al proceso educativo, los elementos que están dentro del contexto en que se desarrolla el proceso educativo, los elementos sociales, económicos, políticos, de toda índole que rodean al proceso educativo. Y en el contexto actual hay un grupo de problemáticas que evidentemente tienen relación directa con la educación, que influyen de manera positiva o negativa, o de ambas maneras, en el proceso educativo. Vamos a referirnos primero a la bien conocida, muy publicitada sociedad del conocimiento. ¿Qué es la sociedad del conocimiento? Pues no es otra cosa que en la sociedad actual la posibilidad de creación de conocimiento que tiene el hombre, a la que ha llegado gracias también al desarrollo de la tecnología, o sobre todo impulsado por el desarrollo de la tecnología, el acceso a las fuentes de conocimiento, que ha cambiado drásticamente en las últimas 2 décadas y que tiene por supuesto un impacto no solo en la vida social, económica, política de un individuo, de una sociedad, sino también en los esquemas, en los paradigmas educativos.
Un tema relacionado y que es otro de los elementos que caracterizan el contexto actual es la irrupción de las tecnologías en todos los ámbitos de la vida del ser humano. Hoy tenemos acceso a medios tecnológicos que cada día acercan más a los seres humanos, independientemente de los espacios y los tiempos en los que se encuentren ubicados. Hoy estamos hablando de una tecnología que está en nuestras manos, que llevamos con nosotros y que nos permite el acceso al conocimiento, pero que también implica riesgos en tanto en esa tecnología permite también el acceso a muchos tipos de conocimientos, de antivalores, que podríamos hablar también de muchos elementos pseudoculturales o de pseudos conocimientos. Muy ligado, por supuesto, a estos fenómenos, tanto de la sociedad del conocimiento como de la irrupción de la tecnología, impulsado por la irrupción de la tecnología también en las últimas décadas, está el proceso de globalización. Una globalización que es la integración de todos los elementos que componen las diferentes sociedades del mundo, pero que implican también, aparte de beneficiar en muchos elementos la apertura a otros lugares del mundo, a otras culturas, también implica un reto para la educación, en tanto debe haber una confluencia en el individuo que se está formando, en la persona humana que se está formando, de su sentido de lo local frente a lo mundial, que a pesar de que él tiene acceso a el mundo con mayores posibilidades que hace 2 décadas, por ejemplo, no se pierde el sentido de lo autóctono, de lo nacional, de las preocupaciones por los elementos de su contexto más inmediato, que es su país, que es su región. Otro elemento que marca nuestro contexto actual, evidentemente, es la inestabilidad económica, crisis económica en los países más desarrollados del mundo, en las diferentes potencias, pero que tienen también un impacto en los códigos de valores sociales que tienen cada una de las personas, que tienen los individuos, que tienen las sociedades. Hay la crisis económica, y las crisis económicas evidentemente forman parte de ese lastre que lleva a que muchos códigos de valores se reviertan, a que se entiendan por buenos cosas que realmente son negativas para la propia esencia humana, y hay un grupo de antivalores que se han ido colocando frente a la sociedad y que han estado permeando la propia esencia de la colectividad humana. Y evidentemente la educación tiene que dar respuesta a este reto muy importante, porque la educación está ligada precisamente también no solo a la formación, a la instrucción, en el sentido de generar en la persona los conocimientos, facilitarle el acceso a los conocimientos que le permitan resolver problemas en su contexto laboral, sino también, y muy importante, un grupo de elementos conductuales que tienen que ver con todo el ámbito de su espiritualidad, que le permitan enfrentar las dificultades que el mundo moderno tiene. Como último elemento, pero de vital importancia y ligado a los demás, también es la crisis ecológica. La crisis ecológica que supone que analicemos de manera muy concreta los paradigmas de consumo que estamos manteniendo y los paradigmas de explotación de los recursos naturales. Evidentemente la educación tiene que servir para resolver, para ayudar a resolver, para ayudar a que el hombre comprenda la necesidad de que tiene que haber un cambio en su manera de conducirse desde el punto de vista ecológico, porque de mantener el ritmo actual, las posibilidades de existencia de la propia especie humana estarían en peligro. Todos estos elementos, desde la sociedad del conocimiento, la tecnología, la globalización, la inestabilidad económica y la crisis ecológica, son elementos que están apuntando directamente a la necesidad de que la educación responda a ellos y permita la supervivencia y el logro de la felicidad humana, que debe ser el principio fundamental por el cual se rija y el objetivo fundamental que debe tener toda sociedad, pero también todo sistema educativo.
Bueno, volvemos entonces al tema 1 y después de haber visto el contexto actual nos vamos a quedar con un término muy importante, con el término educación. El término educación viene del latín educere, que es sacar, extraer, o educare, que es formar, instruir. Este término, si seguimos la metáfora que habíamos visto al principio del cantautor Silvio Rodríguez, habla de solo el amor convierte en milagro el barro, y educación en su esencia latina habla de sacar, extraer, es decir, de sacar del individuo, extraer de él lo mejor que hay para que se pueda insertar en la sociedad, pueda resolver problemas concretos, podríamos decir hoy en una visión más moderna, pueda resolver problemas concretos, pueda tener las competencias que le permitan resolver problemas concretos de su ámbito no solo personal, sino también social, económico, humano en sentido general. Hay otra definición de educación muy sencilla, pero que se refiere al proceso de vinculación y concienciación cultural, moral y conductual. Aquí se va a los elementos que tiene la educación relacionados con ese vínculo necesario con la cultura, con el aparato de valores morales, conductuales, con la conducta del individuo. Así, a través de la educación, las nuevas generaciones asimilan y aprenden no solo los conocimientos, sino también las normas. Lo que decíamos, no solo es para instruir, no solo es para recibir conocimientos que me permitan resolver problemas en mi ámbito laboral, conocimientos que podríamos decir académicos, sino también conocimientos que me permitan estructurar, resolver problemas y además resolver los problemas que el individuo puede padecer consigo mismo y en su convivencia con los otros, y que no necesariamente, según esta definición, se da en el aula. El otro término lo expone la UNESCO en 1974. La educación era entendida en ese momento como el proceso global de la sociedad a través del cual las personas y los grupos sociales aprenden a desarrollar conscientemente en el interior de la comunidad y en el beneficio de ellas la totalidad de sus capacidades, actitudes y conocimientos. Evidentemente, esta es una definición que hace énfasis entonces en los elementos, en las potencialidades que tiene el contexto en que se desarrolla el individuo para poder potenciar su educación. Hoy, ya en el último informe que desarrolló la UNESCO de educación hacia el siglo XXI, más conocido también como el informe de Jacques Delors, la UNESCO habla de la educación a lo largo de toda la vida y propone 4 pilares de esta educación a lo largo de toda la vida, de los cuales seguramente usted, querido docente, ha escuchado. El primero, aprender a conocer. El segundo, aprender a hacer. El tercero, aprender a ser. Y el cuarto, aprender a convivir. Evidentemente, la UNESCO dice que si un proceso educativo pasa por estos 4 pilares que van desde el aprender a conocer, que es el aprendizaje de los conocimientos, podríamos decir conceptuales, que van a ser contenidos de tipo conceptual que van a ser importantes, un caudal de conocimientos necesarios que debe recibir como una especie de herencia el individuo en su proceso educativo, pero que no debe quedarse ahí, porque con esos conceptos, definiciones, él no podría operar dentro de la sociedad si solo tiene esos conocimientos. Por eso es importante que la persona también llegue a aprender a hacer, es decir, que se le enseñe a hacer. ¿Qué significa? Esas definiciones, esos conceptos, ese grupo de contenidos conceptuales sean operacionalizados y le permitan resolver problemas concretos dentro de su ámbito social. Pero más específicamente que le permita resolver problemas concretos en el ámbito laboral, para decirlo desde el punto de vista de la universidad, que él sea capaz de tener un grupo de competencias, de habilidades que le permita resolver problemas. Pero no es suficiente si la educación queda hasta ahí, porque es importante también que el individuo aprenda, llegue a aprender a ser, es decir, que pueda interpretar muy bien cuáles son las problemáticas que él en su plano individual va
a enfrentar, sepa enfrentarlas y le permita enfrentarlas de manera satisfactoria. Pero tampoco se queda ahí, porque entonces quedamos en un mero individualismo. Sería una persona que tiene conocimientos, que es capaz de implementarlos, de resolver problemas con ellos y que se entiende perfectamente sus conflictos y es capaz de resolverlos. Sino que vamos más allá y entonces llegamos a ese individuo en el contexto social que necesita llevar una convivencia, y por eso hablamos de aprender a convivir, una convivencia plena, que es la relación armónica con los otros, partiendo de que los demás son diferentes, pero que además tienen intereses comunes, pero que además debe existir un respeto mutuo y una convivencia en armonía entre todos. Ese tránsito desde el aprender a conocer básico, definiciones, conceptos, pasando por la instrumentalización de esos conceptos y definiciones en la solución de problemas, pasando de ahí al ámbito de lo interior del individuo, de sus conflictos, que sea capaz de resolver esos conflictos, hasta llegar a el aprender la convivencia, el aprender a respetar al resto de los demás y ser respetados. Entonces podemos decir que el proceso educativo que pasa por esos 4 pilares, estamos hablando entonces de que es un proceso educativo que garantiza la formación integral del individuo. Es una educación que garantiza la formación integral del individuo. Sobre estos 4 pilares vamos evidentemente a volver y van a ser muchas veces mencionados durante el desarrollo de este diplomado del ejercicio de la labor docente en la educación superior actual. Bueno, después de haber visto estos elementos que son esenciales para comprender el proceso que hemos llamado educación, la educación como ese proceso de formación integral del individuo, queríamos hacer un grupo de preguntas, 3 preguntas que tienen una respuesta muy concreta. ¿Qué institución tiene el encargo social de formar integralmente al individuo? Dentro de la sociedad hay un grupo de instituciones que están relacionadas con la formación del individuo. Cualquiera puede pensar que quien tiene el encargo social de formar integralmente al individuo es la familia, y no estaría del todo mal, pero nos referimos a la institución que el Estado ha mandatado para el logro de esa formación integral del individuo. La familia tiene una formación, pero lo hace de manera espontánea, quizá no lo hace con todos los elementos desde el punto de vista técnico, eso depende de la formación que tenga cada una de las familias, pero dentro de la sociedad hay una institución que tiene el mandato social de formar integralmente al individuo, y esa institución es la institución educativa, entre los cuales se encuentran, por supuesto, las universidades. Vamos a la otra pregunta. ¿Qué nombre recibe el proceso fundamental mediante el cual la institución educativa realiza esta labor? El fundamental, aunque no, evidentemente, el único. Por supuesto que el proceso de enseñanza-aprendizaje, ese proceso, o es uno de los procesos mediante el cual se garantiza, la institución educativa garantiza la formación integral del individuo. Y por último, ¿qué disciplina pedagógica está comprometida con la solución de problemas prácticos que atañen a este proceso, es decir, al proceso de enseñanza-aprendizaje? Hay un grupo de disciplinas relacionadas con el estudio del proceso de enseñanza-aprendizaje, pero específicamente la que está comprometida con la solución de los problemas que se enfrentan en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje es la didáctica. Haciendo una especie de resumen intermedio, podríamos decir entonces cómo entiende nuestra institución educativa, la Universidad de San Pedro Sula, el proceso de enseñanza-aprendizaje a la luz de los nuevos postulados de la didáctica. Nos permitimos entonces dar una especie de definición propia, elaborada por especialistas de nuestra institución, en que se concibe el proceso de enseñanza-aprendizaje como aquel proceso institucionalizado, intencionado y dialéctico que, basado en la interacción docente-estudiante-grupo en un contexto social concreto y mediante la implementación de estrategias y principios pedagógicos, tiene como finalidad el desarrollo integral de la personalidad del estudiante. Y algo muy importante que a veces
se olvida por parte de los especialistas que definen este tipo de procesos, y es que además de tener influencia en el desarrollo integral de la personalidad del estudiante, debe generar cambios en los modos de actuación del docente. Esto también es un elemento muy importante porque hablamos de dos vías en la influencia del proceso de enseñanza-aprendizaje. Un proceso de enseñanza-aprendizaje que influye directamente en el estudiante, en el desarrollo integral de su personalidad, pero que a su vez tiene una influencia tremenda en los cambios en los modos de actuación del docente que forma parte de este proceso de enseñanza-aprendizaje. Vamos entonces a pasar a otro elemento que son los componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje. Hay dos grandes grupos de componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje: los componentes personales y los componentes no personales de este proceso. No hay que ir muy lejos para darse cuenta de que los componentes personales del proceso de enseñanza-aprendizaje son el estudiante, el docente, el grupo en que se desarrolla este proceso. Pero vamos a hacer una delimitación entre los componentes no personales, a los cuales le vamos a dar mucha importancia, no es porque sean los más importantes, sino porque nuestro diplomado está dirigido precisamente al fortalecimiento de las habilidades docentes en los componentes no personales del proceso de enseñanza-aprendizaje. Primero, estamos hablando de los objetivos, contenidos, métodos, medios, evaluación y formas de organización de la clase. Estos son los componentes no personales del proceso de enseñanza-aprendizaje y vamos a delimitar cada uno su significado. ¿Qué significa el objetivo? Bueno, los objetivos, evidentemente, donde quiera que los ubiquemos, son los fines que sigue cualquier proceso, y expresan, en el caso del proceso de enseñanza, el para qué. ¿Para qué se desarrolla el proceso de enseñanza? Evidentemente, dirige la mirada nuestra hacia las metas, los fines que tiene este proceso. Los contenidos son el qué del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué se enseña? ¿Qué se aprende? Y no se enseña únicamente conceptos, definiciones, sino que, y recordemos los pilares que debe seguir el proceso de enseñanza-aprendizaje, la educación integral del individuo, deben ser no solo contenidos de tipo conceptual, sino también contenidos procedimentales y, por supuesto, contenidos actitudinales. Además, vemos entonces los métodos y las formas de organización de la clase, que son el cómo. Cuáles son las relaciones que se establecen entre los diferentes elementos para que se lleve a cabo este proceso de enseñanza-aprendizaje. Los medios, que son el con qué, son el soporte material del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y por último, la evaluación, que podemos relacionarla con la pregunta cuánto aprenden, cuánto se enseña, porque la evaluación tiene también el doble sentido. No se evalúa únicamente el desarrollo de los aprendizajes por parte de los estudiantes, el desarrollo de las competencias, sino también se evalúa el proceso de enseñanza, el que lleva a cabo fundamentalmente y dirige el docente. Ahora, como parte de un proceso, lleva evidentemente una lógica el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que podríamos llamar la lógica o los momentos que debe seguir el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cuáles son? Es un proceso, el proceso de enseñanza-aprendizaje, de dirección. Por lo tanto, pasa por la preparación, es un proceso previo, la orientación, la asimilación, la aplicación y la evaluación. Que esté al final la evaluación no significa que solamente se hace al final del proceso. Vamos a detallar cada uno de esos elementos. La preparación en el proceso de enseñanza-aprendizaje se conoce como garantizar el nivel de partida, garantizar el interés y la atención de los estudiantes. La orientación pone en contexto al estudiante con la actividad que va a desarrollar y activa la autoactividad. Trata de activar los elementos de autoaprendizaje del estudiante. La asimilación no tiene otra función que facilitar la percepción de la realidad
la comprensión de modelos simbólicos y el análisis de las representaciones lingüísticas de la realidad. Esto pasa por el hecho de la psicología de la educación. Para usted conocer algo, primero lo percibe, luego de ser capaz de representárselo, modelarlo y por último usted lo aprende cuando incorpora, cuando usted puede decir, puede nominar lo que ha aprendido, puede verbalizarlo. Esa estructura es muy importante seguirla porque a veces violentamos un poco esa lógica del aprendizaje y queremos que directamente el estudiante sea capaz de hablar de un tema cuando realmente no ha sido capaz ni de percibirlo, ni ha sido capaz de modelarlo, de instrumentalizar un grupo de procesos en su mente que le permitan llegar a poder verbalizar, poder hablar, poder exponer sobre ese tema. La aplicación, que está ligada a asegurar la aplicación en situaciones concretas de aprendizaje. Aplicar significa poder llevar eso que ya se aprendió, ese grupo de conceptos, de definiciones, poderlo aplicar a situaciones concretas para resolver problemas específicos que pueden tener una mayor o menor complejidad de acuerdo al momento en que se desarrolla. Y la evaluación, que está destinada a asegurar el control, la evaluación y la medición tanto de los resultados como del proceso que lleva a esos resultados. Aquí es importante reflexionar en la evaluación sobre la pertinencia o no de las estrategias que se están implementando desde el punto de vista de la enseñanza. Pasado estos momentos vistos de manera más detallada, entonces podríamos decir que estos momentos, esta lógica, se conocen desde el punto de vista didáctico como las funciones didácticas y se refieren al aseguramiento del nivel de partida inicial en toda clase. Pongamos en una hora clase, voy a poner el ejemplo, en una hora clase el profesor con sus estudiantes trata de asegurar el nivel de motivación, la atención inicial, la introducción inicial de la clase para que todos los estudiantes estén en contexto de lo que se va a realizar. Luego se orientación hacia el objetivo, que no es otra cosa que dar a conocer, que poner en atención a los estudiantes, poner en atención de cuáles son las metas, cuáles son los fines que se siguen con las actividades que se van a desarrollar. El estudiante, este es un momento muy importante, debe conocer hacia dónde se quiere dirigir, hacia dónde lo va a dirigir este proceso de enseñanza-aprendizaje. Luego, el tratamiento a la nueva materia. Esta es una función didáctica de vital importancia porque ya sabido cuáles son las metas, los fines, el para qué de esa clase en particular, entonces el estudiante va a recibir los nuevos conceptos, las nuevas definiciones, va a recibir los nuevos conocimientos, pasando por la lógica que el proceso de enseñanza-aprendizaje, la lógica que sigue el proceso de aprendizaje desde el punto de vista de la psicología. Es decir, el estudiante debe ser capaz de captar, debe ser capaz de recibir, percibir esos elementos de la realidad que debe aprender, debe ser capaz de, luego de percibidos por sus sentidos, modelarlos. En ese paso de la modelación es importante el uso de los medios que acerquen al estudiante esos conocimientos, que le permita hacer esquemas, que le permita hacer resúmenes, que le permita hacer mapas conceptuales para resumir, para modelar en su mente, para hacer modelos en su mente de ese objeto a aprender. Y también debe seguir, por supuesto, la lógica de que él sea capaz de llegar a operacionalizar con esos conceptos, con esas definiciones, con esos objetos que va a aprender, y que él, en la medida en que sea capaz de verbalizar, que sea capaz de nominar, que sea capaz de poder exponer sobre ese objeto de la realidad aprendido, entonces podremos decir que realmente lo ha estado aprendiendo. La otra función didáctica de vital importancia es la consolidación de la nueva materia, de ese paso en que el estudiante ha aprendido, de que ha captado los elementos esenciales que se han trazado para la clase. Entonces se pasa a un proceso de afianzamiento de esas habilidades, de afianzamiento de esos conocimientos
que conocemos como la consolidación de la nueva materia. Es la fase en que se somete al estudiante a la resolución de problemas concretos de mayor o menor complejidad, eso depende del momento de la clase en que estemos, pero que se somete a la solución de problemas con todos esos conocimientos que él ha ido adquiriendo. Y por último, y vuelvo a insistir, aunque está de último, no quiere decir que se haga al final, la función didáctica de la evaluación, dirigida por supuesto a medir, dirigida a tener una cuantía, pero además a hacer valoraciones de cuánto se ha aprendido, cuánto se ha enseñado, cuánto debo cambiar yo como docente también mis métodos. Volvamos nuevamente a la metáfora de la educación como el arte de moldear el barro. Aquella metáfora de que había hablado el cantautor Silvio Rodríguez en su canción Solo el amor, que escuchamos al principio de este tema. ¿Cuál es el barro que debe moldearse en educación, que debe ser moldeado en educación? Para llevarnos a esa metáfora. Aunque cuidado, es una simple metáfora, no hay que entenderla de manera lineal. Evidentemente, por lo que hemos visto, la personalidad del estudiante. ¿Quiénes intervienen en ese proceso de moldeado? Pues no solo el estudiante, también el docente y el grupo en su conjunto. ¿Cómo se llama el proceso de moldear la personalidad? Siguiendo con la metáfora, ese proceso es el proceso de enseñanza-aprendizaje, uno de los procesos que permiten el moldeado, ese desarrollo integral de la personalidad del individuo. Y la didáctica, entonces, ¿cómo podríamos elaborar la pregunta que nos lleve a la didáctica? Después de que hayan reflexionado, vamos a traer nuestra propuesta. ¿Qué nombre recibe la disciplina que estudia la práctica de ese proceso de moldeo? Bueno, después de vistos estos elementos, vamos a dar casi por terminado el tema y vamos a hacer la orientación de la actividad independiente. En el apartado actividades evaluativas de nuestro entorno virtual Moodle, realice la actividad que se propone consistente en el siguiente cuadro comparativo. Ahí aparece un cuadro comparativo. Cada uno de los docentes va a ponerse en la posición de cuando fue estudiante, va a rememorar cuando fue estudiante en la universidad y va a dar respuesta a cada uno de los elementos que ahí aparecen. Se va a poner primero, en la primera columna, durante sus estudios universitarios, cómo fue cada uno de los elementos que aparecen en la columna de la izquierda, en la primera columna. ¿Cómo fue la formación del docente para el ejercicio de la docencia? ¿Cómo ustedes percibieron que era la formación del docente para el desarrollo de la labor docente? ¿Cómo percibieron ustedes como estudiantes que eran las actividades del docente en el aula? ¿Cómo lo percibieron como estudiantes? Así cada uno de los elementos. Y en la última columna van a reflexionar cómo creen hoy que debe ser cada uno de esos elementos. Ya después de haberse graduado, ya incluso después de haber tenido algún tipo de experiencia docente, ¿cómo creen ustedes que debe ser cada uno de los elementos que aparecen en la columna, en la primera columna de la izquierda? Recuerde cumplir con todos los requisitos formales de entrega que se exigen y con las fechas establecidas. Utilice el entorno virtual de aprendizaje para el envío de las tareas. Nunca utilice el correo electrónico para dichas entregas. Aquí hay un grupo de bibliografía complementaria que van a utilizar, que pueden leer para profundizar en los elementos que hemos visto en el tema de hoy. Muchas gracias y entonces nos vemos en el tema número 2.